Buenas tardes, señores, a su programa Gran Impacto, Colisión de Ideas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros, es de política de Estados Unidos. Casi siempre hablamos algo con relación a Estados Unidos, por razones obvias, ¿no? Pero hoy vamos a hablar bastante, casi el programa entero, y nos vamos a enfocar en la pre-campaña del Partido Demócrata, el partido oficialista, el partido de gobierno de Estados Unidos. Vamos a mostrar ahora nuestra primera diapositiva que está aquí en pantalla y como ustedes ven el título dice ¿renunciará el presidente Obama? Es un título bastante provocativo y en la medida en que avance el programa pues nosotros podremos darle respuesta a esa pregunta. Nosotros pensamos que el contenido de este programa es inédito, no el material las conclusiones que vamos a llegar no la hemos leído en ningún lado y creo que ustedes van a estar entre los primeros que la escuchan. Como siempre recordamos, mi nombre es Virgilio Rodríguez. Aquí está en pantalla, podemos ver mi dirección de Twitter. Siempre los alentamos a que nos sigan en Twitter porque hay información que uno tiene que dar, o mejor dicho, prefiere dar por Twitter por razones de que de esa manera les llega a ustedes más rápidamente. Entonces, seguimos siendo miembros de la sociedad Muro, una sociedad cuyo principal objetivo es lograr la construcción de una barrera fronteriza entre República Dominicana y Haití. Una barrera fronteriza, un muro o como se llame, es un dispositivo totalmente defensivo que protege a ambos lados, ¿no? Una vez que usted tiene una pared entre usted y el vecino, la pared, aunque la haya hecho usted, también protege al vecino. Eso es algo que a veces a la gente se le olvida. Cuando tengamos una barrera fronteriza, esa barrera fronteriza también le traerá ciertas ventajas a Haití. No necesariamente en el plano migratorio, porque a ellos les gustaría meter a todo el mundo en República Dominicana si lo dejamos. Pero ellos siempre están interesados, por ejemplo, en cobrar aduanas y sin un muro fronterizo se le hace difícil cobrar aduanas a la gente que compra en República Dominicana y lleva asuntos a Haití. Del mismo modo, hay siempre la posibilidad de que una enfermedad grave llegue a un lado de la isla y el otro lado quiera protegerse cerrando la frontera. Entonces, con un muro, con una barrera fronteriza, ambos países tendrían esa opción. Si la enfermedad llega primero a Haití, nosotros podríamos cerrar la frontera y por un tiempo limitado, ¿no? Ahora mismo no se puede porque aunque usted cierre los pasos oficiales, cierre el tránsito de vehículos, pues siempre va a haber la posibilidad de que la gente crucen a caballo por pasos improvisados, ¿no? Por arroyos, por los potreros, por los bosques. Y ahí entra la enfermedad. También tenemos problemas de orden ecológico. No quisiéramos que le pase al lado dominicano lo que ya le pasó al haitiano, que es la pérdida casi en la totalidad de los bosques. Actualmente se está trabajando para que República Dominicana se convierta en lo mismo que en Haití. En ese sentido, se están vendiendo mucho carbón de bosque dominicano en Haití, cosas por el estilo. Eso hay que acabarlo. Y la forma mejor de controlar eso es con una barrera fronteriza. Es una necesidad y da pena y vergüenza que haya gente que deberían estar ayudando a esa causa porque los protege a ellos. Ellos también se pueden enfermar. Los empresarios, por muy ricos que sean, se pueden enfermar. Le puede dar ébola a ellos, a sus hijos y a sus seres queridos. Sus bienes pueden ser destruidos por el caos. Si los bosques son destruidos, los empresarios también pagarán las consecuencias. Todo el mundo debería estar unido en esta causa y es una verdadera pena que haya gente que no solamente no se unen, sino que están tras bastidores, tratando de descarrilar esta importantísima obra. Entonces, vamos a proceder con nuestra primera diapositiva.
Pues bien, señores, aquí tenemos nuestra diapositiva del bosquejo. Aquí en el bosquejo vamos a hablar de los siguientes temas. El primer tema que vamos a mencionar es que la historia está contra los demócratas en este ciclo. Eso es algo que está basado en un análisis que otra persona hizo, pero que en nuestro país creo que no se ha enfatizado mucho. Yo por lo menos no lo he leído. Entonces vamos a hablar del estatus general de la precampaña, cuáles son los candidatos principales, que básicamente son dos, la señora Clinton, la ex canciller y ex senadora Clinton, y el señor Sanders, actual senador. Vamos a discutir cuáles son los principales problemas que ellos tienen como candidatos, y entonces vamos también a discutir la posible factibilidad de que el nominado finalmente, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, no sea ninguno de estos dos. Vamos a discutir si es posible o no, bajo las actuales circunstancias. Y vamos a entonces también a comentar cuál sería la movida ideal para el Partido Demócrata. ¿Cuál sería el candidato ideal? Si se puede un candidato de un tercer candidato, que no es ninguno de esos dos, ¿cuál debería ser? Entonces vamos a explicar ahora por qué la historia está contra los demócratas en este ciclo. Lo primero es que hay que enfatizar el tipo de elección que tenemos ahora. Es una elección en la cual el presidente titular ya ha sido reelegido, o sea, es un presidente que está en su segundo periodo, pero él no es candidato. No es candidato porque en Estados Unidos no podría ser candidato actualmente, la Constitución se lo prohíbe. No sabemos en el caso hipotético en que hubiera sido posible si el señor Obama hubiera tratado de seguir, pero definitivamente que no es posible actualmente. Entonces, ese tipo de elecciones no la hace especial. Usted tiene un presidente que ya lleva un segundo periodo, está terminando su segundo periodo, pero que no es el candidato de su partido. Hay otro candidato. Entonces, ocurre que ha habido ya 11 elecciones de esa naturaleza desde el 1856, más o menos desde la Guerra Civil de Estados Unidos para acá. Unas 11 elecciones en las cuales el presidente ya ha estado por 2 periodos, ya ha sido reelegido, pero no es el candidato. Y algo particular de este tipo de elecciones es que el partido de gobierno siempre ha perdido votos. Es decir, el desgaste en Estados Unidos en este tipo de elecciones es algo que es estadísticamente totalmente comprobado, porque en 11 ocasiones ha ocurrido este escenario y las 11 veces el partido oficialista ha perdido una cantidad apreciable de votos. Entonces, con relación a la elección anterior estamos hablando. Entonces, de acuerdo a este récord histórico, no tenemos razones para pensar que el 2016 será una excepción y debemos estar preparados para la eventualidad de que el Partido Demócrata va a perder votos con relación a los que sacó en la elección anterior. Es bueno aclarar que la pérdida de votos, o sea, el desgaste en este tipo de elecciones ocurre no solamente en todos los estados, también en los estados reñidos, aquellos donde la elección está que puede ir de cualquier lado, ahí también se observa el desgaste. Y algo interesante también es que en este tipo de elecciones ni una sola vez, oiga bien, ni una sola vez ha logrado un candidato demócrata ganar. Es decir, cuando se trata de que el candidato demócrata no es el presidente y el presidente ya está en su segundo término, ha estado en el poder por 2 veces consecutivas, el candidato demócrata nunca ha logrado ganar, nunca. Entonces, el último que lo logró, que lo intentó, mejor dicho, para que la gente vea el contexto, fue cuando el señor Al Gore trató de ganar las elecciones siendo el vicepresidente del señor Clinton. En ese entonces las circunstancias eran relativamente favorables,
aunque el señor Clinton había pasado por el proceso que llaman impeachment, el juicio de destitución, no se logró la destitución. Sus senadores, los senadores de su partido lo protegieron. Creo que todos votaron en contra de la destitución. Y la economía en ese momento era favorable en Estados Unidos. Había un clima realmente mucho mejor que el de ahora. No había ninguna gran guerra. Los problemas del Medio Oriente que estamos viendo en estos momentos, no había nada parecido. Entonces, es decir, el señor Gore tenía, vamos a decir, muchas condiciones favorables para que él ganara y casi ganó. Casi lo logró, pero se quedó corto. Se quedó corto porque al final todo se decidía en el estado de la Florida, un estado donde las elecciones fueron excepcionalmente reñidas. Prácticamente se decidió la elección por un número de votos que se puede decir que es casi insignificante. O sea, se puede decir que fue un empate en el estado de la Florida, pero que se inclinó muy levemente hacia el candidato Bush hijo, que eventualmente fue quien ganó. Y eventualmente también fue reelegido, Bush, el segundo Bush. Eso fue hace varias elecciones en el año 2000. Antes de eso, también lo había intentado el señor Bush padre, intentó suceder al presidente Reagan y lo logró. Ese es un caso en que lo logró, pero recordemos que Bush padre era republicano. Los que nunca lo han logrado son los demócratas. Es decir, si el candidato demócrata fuese a ganar en este ciclo, sea quien fuera esa persona, pues sería la primera vez, habría logrado algo que ningún otro demócrata, estamos hablando ya, nos estamos remontando a 1856, estamos hablando ya de mucho más de un siglo y medio más o menos, o más de siglo y medio, y nadie lo ha logrado del Partido Demócrata. Entonces, por eso estamos diciendo que la historia está contra de los demócratas. Fíjense otro dato interesante, lo vamos a mostrar una tabla en breve. Históricamente, los demócratas en este tipo de elecciones, pierden cerca de un 9% de la votación anterior de la última elección. O sea, sacan más o menos 9% menos de lo que sacaron anteriormente. Es decir, que si la historia se impone en estas elecciones, el Partido Demócrata perdería aproximadamente un 9%. ¿Y qué pasaría en ese caso? Bueno, solamente le vamos a decir algo. Si el Partido Demócrata pierde un 3%, si pierde un 3%, pierde abrumadoramente en el colegio electoral. Es decir, ellos no pueden perder ni siquiera un 3%. Y de acuerdo a la historia, se espera que pierdan un 9%. Es decir, si ganan un demócrata es un milagro. Ahora bien, hay una situación especial en el Partido Republicano, es la emergencia del señor Trump. Es un candidato muy controversial. Y si Trump llegase a ser el nominado, pues esto podría quizás alterar este asunto de la historia. Pero básicamente no sería inteligente apostar porque el candidato demócrata gane en estas elecciones. Y note que en este análisis histórico estamos hablando de 11 elecciones, pues han habido candidatos fuertes, candidatos débiles, pero en ninguna de ellas el demócrata ha logrado imponerse en este tipo de elecciones. Vamos a ver en nuestra próxima diapositiva, este es un análisis que está en la internet, como hemos hecho antes, vamos a poner el enlace en las diapositivas. Y aquí en la tabla se ve lo que estamos diciendo, ¿no? Estas son las elecciones que se ven en la tabla, similares a esta, en las cuales el candidato del partido de gobierno no es el presidente y el presidente ya ha estado en el poder por 2 periodos, que es exactamente la situación en que estamos. Obama ha estado en el poder 2 periodos, pero no es el candidato. Entonces, en estos casos, lo que nos dice aquí es un análisis estadístico, no nos vamos a fijar mucho en estos números y seguramente ustedes no lo van a ver muy bien. Pero aquí se ve, por ejemplo, que en el 88, como dijimos, Reagan era presidente, el candidato era Bush, su vicepresidente, y efectivamente Bush ganó en ese caso.
También mucho antes el señor Hoover logró algo parecido cuando se presentó como candidato por el Partido Republicano en el 1928 y logró ganar en este tipo de elecciones. Pero los demócratas que lo han intentado, lo cual identifican por el color azul, tradicionalmente el color azul se asocia con el Partido Demócrata y el rojo con el republicano. Si vemos en la primera columna, cuando hay un candidato, la primera columna son los presidentes, ¿no? Los azules significan que el presidente es demócrata, pero no es el candidato. Y entonces al lado de cada franja azul está en blanco, ¿no? Está en blanco porque perdió el Partido Demócrata y ha perdido en cada una de las oportunidades en que se ha presentado en este tipo de elecciones. Entonces, la línea ahí que marca en amarillo es el porcentaje que ha perdido el candidato del partido que sea. Y como podemos ver, el candidato del partido de gobierno siempre ha perdido una cantidad apreciable de votos. En algunos casos han logrado ganar. En el caso de los republicanos han perdido votos, pero han ganado. ¿Por qué? Porque en la elección anterior habían ganado por muchos votos, perdieron mucho en este tipo de elecciones, pero aún ganaron, porque tenían muchos votos que perder. Pero recuerden que el señor Obama ganó con menos de un 52%. Por eso es que el análisis que ha dicho dice que si ellos pierden hasta un 3% que pierden, ya con eso es suficiente para perder las elecciones. Y se espera que pierdan, de acuerdo al récord histórico, que pierdan cerca de un 9%. Ustedes pueden con más calma ya analizar esa tabla y analizar ese estudio. Pero la idea aquí es clara. La historia está en contra del Partido Demócrata en este ciclo. Y tomen en cuenta que esto ni siquiera toma en cuenta las debilidades de los candidatos demócratas, ni la fortaleza del posible candidato republicano. Esto es en general. Entonces vamos ahora a mencionar de nuevo cuáles son los candidatos demócratas en este ciclo. La señora Hillary Clinton está ahora en pantalla. Como podemos ver, ella más recientemente fue canciller de los Estados Unidos del 2009 al 2012. Antes había sido senadora por el estado de Nueva York por 2 periodos, desde el 2001 al 2008. Es decir, no 2 periodos completos, porque los periodos son de 6 años en los senadores. Entonces ella cambió ahí hacia la Cancillería cuando estaba en su segundo periodo. También fue ex primera dama de Estados Unidos en el periodo 1993-2000, pues fue es todavía la esposa del entonces presidente Bill Clinton. También fue primera dama del estado de Arkansas, porque su esposo fue gobernador de Arkansas en 2 oportunidades distintas. Hubo una interrupción. La primera sola duró 2 años, después estuvo fuera por un par de años y volvió por 8 años. Precisamente era gobernador cuando ganó la presidencia. La señora Clinton es cofundadora de la Fundación Clinton con su esposo. Está muy activo en Haití, como ustedes seguramente saben o han oído. Ella es abogada, se graduó de Yale, una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, posiblemente entre las 3 o 4 más prestigiosas de Estados Unidos, quizá entre las 2 o 3 más prestigiosas. Tiene 68 años y desde el 1975 está casada con el señor Clinton. Ellos se conocieron precisamente en la escuela de Derecho cuando estaban tratando de hacerse abogados. Tienen una hija que se llama Chelsea. El otro candidato se llama Bernie Sanders, es el senador por el estado de Vermont. Es un pequeño estado que está al norte y el este de Estados Unidos, ya muy cerca de Canadá. Ha sido senador desde el 1997. Al lado del estado de Vermont aparece una I. ¿Por qué la I? Bueno, porque él ni era demócrata ni era republicano, era independiente. Es decir, hasta hace poco el señor Bernie Sanders no era miembro del Partido Demócrata.
Eso es importante y está ahora mismo uno de los precandidatos con posibilidades relativas de ganar. Antes de eso, por mucho tiempo, unos 15 años, 16 años, fue representante o diputado por el mismo estado y seguía siendo independiente. Y mucho antes fue alcalde de una ciudad de ese estado, también como independiente. Antes de ser independiente, él pertenecía a un partido que era más o menos como socialista, ¿no? Cuando el señor Sanders fue electo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el New York Times anunció que por primera vez en la historia de Estados Unidos, un socialista había llegado a la Cámara de Representantes, porque ellos lo entendían que sus posiciones eran socialistas, lo cual para Estados Unidos es bastante a la izquierda. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, otra universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, muy reconocida en economía, pero también en otras áreas es muy buena. Entonces, vamos ahora a mencionar cuáles son los problemas de estos candidatos. Ellos tienen sus problemas. Vamos a empezar con la señora Clinton. Por un tiempo se pensó que esta precampaña demócrata iba a ser algo así como una fiesta de coronación de Clinton, que ella realmente iba a ser la candidata, sin ninguna duda. Y que todo esto era como una especie, vamos a decir, de ceremonia que había que hacer, de rutina, porque la ganadora iba a ser ella. Y parecía así al principio, porque en encuesta de hace cierto tiempo ella estaba en su momento casi sobre 70% y este señor Sanders andaba por cerca de un 20% o por debajo de un 20%. Era una diferencia del cielo a la tierra en su momento. Pero la señora Clinton tiene muchos problemas. Uno de ellos es que hay una larga lista de escándalos pasados en los cuales ella ha estado envuelta. Los escándalos se remontan hasta el periodo en que ellos estaban en la gobernación del estado de Arkansas. La lista, podríamos hacer un programa solamente dedicándonos a hablar de los escándalos que han afectado a la familia Clinton. Y creo que un programa sería poco, porque la verdad que la lista es muy, pero muy larga. Prácticamente en toda su vida política, donde han pasado, los ha perseguido el escándalo. Sin embargo, hasta ahora no han sido encontrados culpables, ¿no? Y eso hay que decirlo claro, en el sentido de que en ningún momento han tenido que ir a la cárcel o han sido penalizados por la ley. Por eso algunas personas piensan que ellos se han movido muy cerca de la línea que está entre el bien y el mal, ¿no? Muy pero muy cerca, en el filo de la navaja. La señora Clinton también tiene un escándalo vigente que ahora mismo las personas que le dan seguimiento a esto saben de qué se trata y nosotros lo mencionamos en un programa anterior. Es el problema de los correos electrónicos. Y es un problema tan serio que está siendo investigado por docenas de agentes del FBI, quizás cerca de 50. En algún momento se dijo incluso que eran casi 150, pero eso parece que fue una exageración. Pero sí son docenas de agentes del FBI que están investigando ese problema. Y nosotros vamos a hablar ahorita de básicamente cuál es el problema de los correos electrónicos, por qué es tan importante. La posibilidad de que ella sea sometida formalmente a la acción de la justicia es real. Y precisamente de eso se trata lo que los agentes del FBI están investigando. Podrían en cualquier momento someterla a la justicia. No necesariamente significa que ella sería encontrada culpable, quizás no la encuentran culpable, pero podrían someterla. Aparte de estos escándalos, y quizás vamos a decir como consecuencia de ellos, los negativos, la tasa de desfavorabilidad de la señora Clinton es bastante alta. Ronda un 55%, el porcentaje de personas que tienen una opinión desfavorable o negativa de ella, depende de la encuesta, pero anda por ahí, lo cual es muy malo para un candidato. En algunas encuestas ha sido catalogada como la precandidata de entre todos los precandidatos de los dos partidos, la menos honesta y confiable de todos, incluyendo ambos partidos. Ha salido ella en algunas encuestas. Y
no ha podido deshacerse de Sanders, ¿no? Porque se suponía que iba a ser una fiesta de coronación y realmente no ha salido así. Vamos a hablar ahorita con mayores detalles sobre esto, pero Sanders ha ganado casi la mitad de las contiendas. Ella tiene muchos más delegados que él porque ha ganado en estados más grandes, que tienen más delegados. El número de delegados depende de la población del estado. Entonces, muchos de los estados donde Sanders ha ganado son relativamente pequeños en términos de población. Pero no ha logrado ya a esta altura, muchísima gente hubiera apostado de que ya para ahora ya Sanders hubiera desaparecido y la candidata ya casi oficial, era cuestión de esperar la convención para que la coronaran candidata, pero no ha pasado así. Vamos a dar algunos de los números. Y cuando la ponen en las encuestas contra los posibles candidatos republicanos, en algunas encuestas ya tiene cierta ventaja sobre algunos de los candidatos, pero contra algunos de los candidatos republicanos tiene desventaja. Estas encuestas no son tan importantes porque ya se ha demostrado que cuando uno está, las encuestas de antes de las convenciones de los partidos tienden a no dar resultados que se parecen mucho a los de las elecciones. Hay una gran diferencia. Pero ya se nota, ¿no?, de que puede haber problemas si esta señora fuera la candidata del Partido Demócrata. Vamos ahorita a volver a hablar de los escándalos, pero vamos ya a mencionar básicamente a Sanders. Ya dijimos quién era. Era relativamente, los problemas de él eran relativamente desconocidos dentro del Partido Demócrata. Si ya dijimos que ni siquiera era miembro del partido, porque él tenía muchos años como congresista, como senador y como diputado o representante, pero como independiente. Y antes de eso fue alcalde como independiente, es decir, no era como miembro del Partido Demócrata. Y en su momento llegó a participar en varias elecciones como candidato de un partido minoritario que era como una especie de partido socialista, ¿no?, izquierdista, bastante izquierdista. Por eso se dice que él tiene un pasado socialista, y cuando fue elegido al Congreso, el New York Times dijo que era por primera vez en la historia de Estados Unidos, un socialista había llegado al Congreso de los Estados Unidos. Es percibido por muchos como que es un candidato que está demasiado a la izquierda del espectro, del espectro político norteamericano, y no ha podido deshacerse de Clinton, porque así como uno diría que es una debilidad de Clinton no deshacerse de Sanders, con todos los problemas que Clinton tiene y todos los escándalos, podríamos decir que es una debilidad de Sanders, que él no se ha podido deshacer de ella y no ha logrado ya ganar la nominación. Es decir, la evidencia dice que ambos tienen graves problemas, ambos tienen debilidades. Cuando se ponen en las encuestas comparativas entre Sanders y los precandidatos republicanos, él tiende a ganar, pero como ya dijimos, esas encuestas no son muy confiables. Y sería una grandísima sorpresa que un candidato con el perfil de Sanders llegase a ganar la elección general en Estados Unidos. Entonces, vamos a abundar un poquito más sobre el problema de la señora Clinton. Ella tiene una larga lista de escándalos, ¿no? Pero el que está vigente ahora mismo, del que se está hablando más, es del correo electrónico. Entonces, vamos a decir brevemente en qué consiste ese escándalo. Cuando ella llegó a la nombraron de canciller, ella decidió que no iba a usar la cuenta de correo oficial de la Cancillería de Estados Unidos. Decidió que no, y que ella iba a tener su correo instalado en un servidor de su casa. ¿Por qué ella tomó esa decisión? Bueno, según ella es por comodidad, más o menos, es lo que ha dicho. Pero los detractores dicen que era para precisamente tener la flexibilidad de borrar los correos que ella quisiera borrar, porque hay algo importante, que es que los funcionarios de Estados Unidos no están supuestos a borrar los correos electrónicos de trabajo, porque se supone que esos correos pertenecen al trabajo, pertenecen al gobierno de Estados Unidos, porque si son correos de trabajo tratan asuntos que son del interés nacional.
y no deben ser borrados, para que los otros, por ejemplo, si ese ministro deja de ser ministro, el otro ministro que viene puede leer esos correos y enterarse de lo que estaba discutiendo. Esos son asuntos de trabajo. Pero si los correos se llevan a un servidor personal, pues la persona que administra ese servidor puede borrar correos y decir, bueno, nosotros lo borramos porque pensamos que eso es personal. Dice, bueno, es personal de acuerdo a usted, pero puede ser que otra persona no lo vean como personal. Entonces, eso es lo que le ha traído problemas, ¿no? Incluso, en principio, ellos decidieron borrar más o menos la mitad de todos los correos, porque según ellos, esos correos eran personales, de acuerdo a los criterios de ellos, no necesariamente de acuerdo a los criterios de otras personalidades, de otras personas. Y esos correos que se borraron, muchos se han recobrado, pero la gente se pregunta, dice, bueno, ¿por qué usted lo borró? Si lo borró, quizá quiere decir que está escondiéndole algo a los dueños del país, que es el pueblo de Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos es el dueño del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le esconden, no? Eso es lo que la gente se pregunta. Y hay otro asunto que es bastante serio, que es el problema de los correos que son clasificados, que tienen información del Estado, que si cae en malas manos, si cae en manos de terceros gobiernos o en manos de grupos terroristas, pues pueden traer consecuencias bastante graves. Por ejemplo, en ciertos correos clasificados se pueden hablar de agentes que están trabajando en forma secreta en determinado país, y que si ese país se entera, un país represivo, que esa persona trabaja para Estados Unidos, bueno, pues lo más probable es que pierda su vida, ¿no? Y eso puede afectar a docenas de personas. Entonces, por eso ellos tienen que tener sumo cuidado cuando se está hablando de manejar información clasificada, porque esa información, si cae en malas manos, se pueden perder vidas, se pueden perder hasta una guerra, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Entonces, al llevarse esos correos a su servidor personal, el servidor, como un servidor personal, no tiene todas las protecciones de un servidor estatal. Los servidores de la Cancillería de Estados Unidos, por supuesto, que tienen muchas medidas de seguridad, y aún así de vez en cuando hay problemas. Pero al llevárselo a un servidor personal, pues se supone que el nivel de protección es menor. Entonces, por ahí es que anda el problema de los correos, y por eso es que hay docenas de agentes del FBI investigando ese asunto, que en cualquier momento pueden decidir que van a someter a la acción de la justicia a la señora Clinton. Entonces, otro problema que ha perseguido a los Clinton, especialmente en los últimos años, es el problema del tráfico de influencia. Hay un libro que se llama Clinton Cash, que salió hace poco, un libro muy reciente, que hizo como una especie de compendio, ¿no?, de una serie de casos de tráfico de influencia. El principal asunto es que ellos crearon esa fundación, la Fundación Clinton, que se supone que es una fundación benéfica para hacer el bien, y están metidos en Haití supuestamente en eso. Pero ¿qué ocurre? Que algunos donantes de extranjeros, por ejemplo de algunos países árabes, de ciertos sitios donde hay mucho dinero, hacían donaciones muy grandes a esa fundación, y eso inmediatamente trae la pregunta: si hacen ese tipo de donaciones, ¿qué quieren ellos? ¿Será verdad que lo hacen solamente sencillamente por caridad, ¿no?, o buscan otras cosas? En algunos casos se ha determinado que los donantes en realidad eran individuos que estaban envueltos en negocios que podrían ser afectados por el gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos estaba envuelto directa o indirectamente, y precisamente en ese entonces la señora Clinton era canciller de Estados Unidos, y antes de eso era senadora de Estados Unidos. Entonces ellos hacían donaciones muy grandes a la fundación, y de alguna forma, mágicamente, sucedía que el donante salía beneficiado de algún tipo de negocio que tenía que ver, directa o indirectamente, con la Cancillería de Estados Unidos, o por lo menos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí es donde las personas empezaron a asociar, ¿no? Dice, bueno, usted hace una donación hoy
y mañana recibe algún tipo de beneficio, directo o indirecto. Muchas veces las donaciones se tomaban la forma de pagos de honorarios por charlas que daba el señor Clinton. A él lo invitaban supuestamente a darle una charla a un grupo de empresarios o a un grupo de diplomáticos, y después resultaba que por esa charla, que a lo mejor duraba 1 o 2 horas, el señor Clinton se ganaba $500,000. Entonces la gente dice, bueno, pero eso es realmente pagándole por la charla o eso es una forma de soborno. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas que hacían ese tipo de donaciones, ese tipo de honorarios, que pagaban esos honorarios por la charla, coincidencialmente también estaban envueltos en negocios en los cuales la Cancillería de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos estaba envuelto. Y coincidencialmente muchos de ellos terminaban siendo favorecidos en esos negocios. Se ha determinado que por lo menos han habido 13 de esas charlas que fueron remuneradas a tarifas muy altas, del orden de $500,000, incluso llegó a ser $750,000, me parece que fue la más cara de esa charla. Nosotros escribimos un artículo basado en el capítulo 10 de ese libro, porque ese capítulo 10 se basaba en Haití. Hicimos un artículo basado en eso y lo escribimos en español porque pensamos que es de interés nacional, y todavía se puede encontrar en la internet, en el portal Al Momento y también en el portal del periódico El Nuevo Diario. En total, de unas 13 charlas de esas súper remuneradas de $500,000 para arriba, 11 ocurrieron precisamente en el periodo en el cual la señora Clinton era la canciller de Estados Unidos. Por coincidencia, ¿no? Está claro que a veces estas charlas, el dinero no se le pagaba directamente al señor Clinton, sino a la fundación, pero que al final de cuentas eso también caía era un beneficio directo o indirecto para los Clinton. Entonces, con esto vamos ahora a hablar ya hablamos de los problemas de ambos candidatos, y mencionamos esto de los escándalos de Clinton, los dos de ellos, ¿no? El correo y el tráfico de influencia. Y vamos ahora a pensar si hay cierta posibilidad de que surja un tercer candidato, porque si los dos candidatos que hay tienen tantos problemas, cualquiera se pregunta, ¿podría ser que alguien que no fuera uno de ellos dos ganara la nominación presidencial del Partido Demócrata? Entonces, para poder contestar esa pregunta hay que saber un poco más de la estructura de ese tipo, cómo ellos eligen al candidato. Entonces, lo primero que hay que saber es que hay alrededor de 700 personas que son consideradas superdelegados. A ellos le dicen superdelegados porque por su posición, por ejemplo, son algunos gobernadores o diputados, senadores, el partido los nombra para ir a la convención y pueden votar por quien ellos quieran. Eso es su derecho a participar. Son más o menos 700 superdelegados, y el total de delegados, incluyendo los superdelegados, son 4,000 y pico, menos de 5,000. Entonces, actualmente vamos a ver si mostramos en pantalla, si encontramos por acá, una tabla que nos muestra el conteo actual de los delegados. Creo que ahora lo tenemos ya en pantalla. Esto es del portal Real Clear Politics. Y hay otros portales donde hacen ese tipo de conteo. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el número total de delegados serían 4,763, un poco menos de 5,000. Y de eso incluye 712 superdelegados que pueden en cualquier momento cambiar. Aunque ellos digan hoy, bueno, yo estoy inclinado hacia Sanders o hacia Clinton, el día de la convención tienen todo el derecho del mundo a votar por quien ellos quieran. Entonces, de los delegados que ya se han, vamos a decir, de las elecciones que ya han pasado, la señora Clinton ha ganado 1,243 delegados.
y esos son de los delegados que no son superdelegados, son de los delegados que están comprometidos, ¿no? Y el señor Sanders tiene un poquito menos de 1,000. O sea, como ustedes pueden ver, está muy reñida, ¿no? De 1,000 a 1,200, por ahí es que está. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es si es posible para Sanders o para Clinton ganar la nominación sin los superdelegados. Entonces, la respuesta para eso es fácil de calcular, porque uno sabe que para poder ganar la nominación se necesitan un poquito menos de 2,400 delegados. Es decir, que la señora Clinton, sin contar los superdelegados, tiene más o menos la mitad de lo que necesita para poder alcanzar la nominación, sin los superdelegados. Entonces, para ella poder ganar sin los superdelegados, necesitaría aproximadamente 1,140 en las elecciones que quedan, los estados que faltan. Y eso equivaldría aproximadamente a un 65% de todos los que quedan, porque quedan aproximadamente 1,750. Y para ella ganar casi 1,200 de eso, necesitaría un 65% de todos los que quedan. Pero ¿cuánto ella tiene? Ella lo que ha ganado son más o menos un 56%. Es decir, ella tendría que irle mucho mejor en las elecciones que sobran de lo que le ha ido en la que han pasado. Sin embargo, cuando vemos las últimas 6 elecciones, de las últimas 6 elecciones, ella ha perdido 5. Entonces, podemos pensar que un candidato que ha perdido 5 de las últimas 6, mágicamente va a ganar 65% de los delegados que sobran. No tiene sentido. Ella no va a ganar 65% de los delegados que sobran. Entonces, eso significa que si la señora Clinton llega a ser la nominada por el Partido Republicano, es porque los superdelegados lo decidieron. Porque ella, con sus delegados de ella, lo que le corresponde, lo que ella se va a ganar en total, no va a llegar a la cifra que necesita. Y por supuesto, en el caso de Sanders podemos decir más o menos lo mismo, porque él tiene menos delegados que ella. Él tiene aproximadamente un poquito menos de 1,000, que equivale como a un 44% de los delegados que ya han sido asignados, sin contar los superdelegados. Él tiene más o menos un 44%, y él necesitaría, de los que restan, necesitaría por lo menos un 80% de los que quedan. Ganarse un 80% de los que quedan, para él decir, yo gano la convención sin los superdelegados y que los superdelegados hagan lo que quieran y yo voy a ganar como quiera. Y eso es prácticamente imposible. Matemáticamente es posible, pero prácticamente es imposible que Sanders gane el 80%, aunque le ha ido muy bien en las últimas elecciones, incluso en un estado que ganó hace poco con un 85% de los votos. Increíble, ¿no? Un hombre que hasta hace meses no era ni siquiera miembro del Partido Demócrata, que le gane un estado con un 85% a la ex canciller, ex primera dama, ex senadora de Estados Unidos, Hillary Clinton. Eso también es una forma de mostrar la debilidad de la candidatura de Clinton. Y ha perdido en los otros estados que perdió, no perdió tan ampliamente, pero casi tan ampliamente. Sanders ganó varios estados con más de un 70%. A la ex canciller y ex primera dama de Estados Unidos. Un señor que no era miembro del partido hasta hace meses, ni había sido miembro nunca. Entonces, está claro que la clave van a ser los superdelegados, y precisamente ese es el argumento que ha dado Sanders. Cuando le preguntan, pero ¿por qué usted no se retira? Dice, yo no tengo que retirarme porque yo voy a sacar lo suficiente número de delegados que si los superdelegados me quieren apoyar, que tienen derecho a apoyarme, yo con eso puedo ganar. Y eso es cierto. Pero claramente los superdelegados preferirían no apoyar a Sanders, porque Sanders tiene las debilidades que ya mencionamos. Se percibe como una persona muy de izquierda, una persona relativamente desconocida, y el hecho de que él ha durado tanto es más un reflejo de las debilidades de la candidatura de la señora Clinton que de la fortaleza de Sanders. Entonces la pregunta es si ni Clinton ni Sanders pueden ganar sin los superdelegados, y los superdelegados pueden sencillamente decidir que no van a votar por ninguno. ¿Qué pasa? Bueno, en ese caso, evidentemente que puede surgir un tercer candidato.
puede surgir un tercer candidato, porque si en el primer balotaje ninguno de los dos que tienen delegados llegan a la cifra necesaria, porque la nominación no la gana el que tenga más delegados, tiene que tener la mitad más uno. Entonces, ninguno de los dos van a llegar a la mitad más uno sin los superdelegados dicen no vamos a votar por ninguno de los dos, porque no nos convence. Pues tiene que surgir un tercer candidato. Pero que el tercer candidato pudiera surgir incluso ahora mismo. Sin embargo, el problema del tercer candidato es que para poder aparecer en la boleta de los estados, ya es muy tarde. Para la inmensa mayoría de los que sobran, quedan muchos estados todavía, pero ellos tienen sus leyes. Dicen, no, si usted quiere aparecer en la boleta, tiene que declararse como candidato antes de tal fecha. Se puede decir que en la inmensa mayoría de los casos ya esa fecha pasó. Si queda uno, quizás los estados que tienen la primaria el último día, quizás se pueda, pero no es suficiente. Sin embargo, ellos tienen el proceso que se llama los candidatos escritos a mano. Se llama escritos a mano porque en la boleta tradicional el votante tenía derecho a escribir el nombre de un candidato. Entonces, al escribir el nombre del candidato, había, de acuerdo a la ley del Estado, eso varía de Estado en Estado, en algunos casos ha pasado que un candidato escrito a mano ha ganado primaria y ha ganado elecciones. No ha ganado la presidencia, pero sí ha ganado elecciones congresionales, ¿no? En esos casos son candidatos conocidos que por H o por R no pueden entrar en la boleta de su partido. Entonces los simpatizantes de ellos dicen, bueno, nosotros vamos a votar por fulano como quiera. Y lo inscriben a mano en la boleta. Entonces los estados también tienen sus reglas con relación a los candidatos a mano. Algunos son más estrictos que otros, pero en principio pudiera aparecer un movimiento por un candidato a mano. Y eso es sencillamente, el candidato a mano probablemente no podría ganar, porque tendría que ganar casi todas las elecciones que quedan y sacar porcentajes sumamente altos para poder ganar las elecciones, la nominación por sí solo. Pero si los superdelegados lo quieren apoyar, el tercer candidato, el candidato escrito a mano, pudiera llegar a la convención y entonces, como ningún candidato tiene la mitad más uno, hay que ir a un segundo balotaje y el candidato a mano pudiera bien ser escogido y nominado. Y si eso ocurre, pues los votantes del Partido Demócrata podría ser que salieran beneficiados. Entonces, la idea aquí es simple. El supercandidato podría ganar el candidato escrito a mano. Estamos diciendo un supercandidato porque para que pueda ganar bajo estas circunstancias tiene que ser un tremendo candidato, necesariamente más fuerte que Clinton y Sanders, lo cual no es decir mucho porque ya hemos visto que son candidatos bastante débiles. Entonces vamos a pasar a ver quién podría ser el supercandidato. Entonces, haciendo un análisis como nosotros hemos hecho, llegamos a la conclusión de que en realidad existe un supercandidato, porque el supercandidato tiene dos problemas. Primero, debe ser más fuerte que los candidatos existentes, lo cual no es mucho pedir. Ser más fuerte que la candidata, la señora Clinton, y que el señor Sanders. Pero hay algo importante que por eso nosotros lo mencionamos. Recuerden que estas elecciones son especiales. En estas elecciones, el candidato del partido de gobierno no es el presidente. Y ya le mostramos los gráficos y le mostramos los datos, donde sin ninguna duda se puede confirmar que los demócratas son incapaces de ganar ese tipo de elecciones. Han sido incapaces de ganar y normalmente pierden cerca de un 9% del voto con relación a la elección previa. Y como el señor Obama apenas ganó con menos de un 52%, ni siquiera pueden perder 3%. Con un 3% que pierdan, ya es suficiente para perder las elecciones ampliamente. Y se supone que van a perder 9%. Pero todo eso ocurre porque el candidato no es el presidente. Recuerden eso, que es muy importante. Eso le ocurre a los demócratas porque el candidato no es el presidente. Entonces, juntando todo lo que hemos dicho con este hecho histórico, llegamos a la conclusión de que el candidato, que los demócratas pueden tener el candidato ideal, el supercandidato, tiene que ser el presidente. Pero ¿quién pudiera ser el presidente? Porque el presidente Obama, constitucionalmente, no puede ser el candidato. Pero hay una persona que puede, es el señor Biden. Joe Biden está facultado para ser
para ser candidato presidencial. Pero si el señor Biden va como vicepresidente, recuerden que tenemos ese problema, es decir, los demócratas tienen el problema. El vicepresidente no es lo mismo que el presidente. Si el señor Biden va como vicepresidente, todavía tendrían el problema histórico de que el candidato no es el presidente. Pero el señor Biden es la persona que puede ir como presidente. Puede ir como presidente muy sencillamente. Lo único que tiene que hacer el señor Barack Obama es renunciar. Si él renuncia, el señor Biden se convierte en el presidente y ya hemos explicado que con los superdelegados, el presidente Biden puede cómodamente ganar la nominación por el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. El presidente Joe Biden, no el vicepresidente. Podemos hacer una pausa ahora. Buenas tardes de nuevo, señores, a Gran Impacto. Bueno, Manuel, tú escuchaste nuestra presentación. No hablamos mucho de República Dominicana, fue prácticamente todo relacionado con Estados Unidos. En el caso dominicano, ¿qué crees tú de la posibilidad de que la señora Clinton llegase a ser primero la candidata del Partido Demócrata y después la presidenta de Estados Unidos? Si eso se llegase a dar, ¿sería bueno para la República Dominicana, malo o neutral? Yo creo que en el caso de la señora Clinton, por los antecedentes que tenemos, por sus vinculaciones y por las posiciones que ha tomado en el caso de la República Dominicana y las relaciones con Haití, pues no sería beneficioso. En primer lugar, porque el expresidente Clinton, su esposo, ha sido uno de los promotores de lo que está promoviendo el mecanismo de fusión con la República Dominicana. Él es que ha involucrado al grupo Vicini, a Sam Payne, en una operación de tratar de crear una zona de amortiguamiento con la frontera dominicana sin muro, una forma, digamos, de sembrar eso de inversiones, de forma tal que por las diferencias salariales que existen entre un sector y otro, pues prácticamente la zona terminará siendo haitianizada. Estamos hablando de los 10.500 kilómetros que tenemos de frontera, es decir, de las 5 provincias fronterizas, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, que suman 10.500 kilómetros, y hacer ahí aquel proyecto que plantea Vicini, que ha sido en cierto modo inducido por Clinton, porque Clinton ha estado detrás de todas esas operaciones y también detrás de las operaciones de involucrar a empresarios dominicanos en inversiones en Haití, como es el caso del turismo. Es decir, una parte de las inversiones que se han hecho en Haití por el Grupo Punta Cana han sido inducidas por el propio Clinton. Y él mismo está metido en negocios en Haití, porque su cuñado, Tony Rodan, tiene una concesión de 2 minas. Una concesión que se le dio a una compañía pequeña, la BCC Mining de Haití, de Estados Unidos, de Carolina, lo cual evidentemente muestra que ahí estuvo la influencia directa de Bill Clinton. Ahora bien, Bill Clinton ha sido la última expresión del fracaso en Haití. En Haití han ensayado 3 tipos de operaciones, ¿no? La operación inicial fue la anunciada por el ex secretario general de la OEA, Insulza, que dijo que había que hacer un fideicomiso. E inclusive hubo barruntos de constituir un fideicomiso. Luego vino la operación relanzada tras el terremoto, en que poquito antes del terremoto Ban Ki-moon encargó a Bill Clinton como embajador especial para la reconstrucción de Haití, y ya en el terremoto encabezó toda la operación del gobierno de reconstrucción, el CID. Él era el presidente y el secretario general era el señor Jean-Marc Berribe, que era el hombre de operaciones. Pero Clinton estuvo administrando durante un enorme tiempo alrededor de unos 9.000 millones de dólares que no lograron la reconstrucción, que se gastaron en estudios, en situaciones, en papelería, ¿verdad?, para tratar, digamos, de solventar los problemas. Pero todo eso, ese fracaso,
evidente, que ni siquiera han podido reconstruir el Palacio Presidencial. Es verdad que se llevaron los escombros, pero todo lo que se prometió han sido escasas, digamos, las evaluaciones que se han hecho, y eso muestra que Clinton fracasó radicalmente en Haití, y ese fracaso ha querido ocultarlo con la presentación de derivar hacia República Dominicana, es decir, exportar el problema que le plantearon a él hacia la República Dominicana, que ha sido el objetivo último de Clinton y quizás una de las operaciones más peligrosas. Si Hillary fuera la presidenta de los Estados Unidos, cosa que podría darse el caso, en caso de que, primero que ganara la nominación, porque tiene que ganar la nominación, y en segundo lugar, que lograra vencer al candidato republicano, que por lo que vemos, ¿verdad?, en las estadísticas, no es tan fácil, porque hay todo ya una serie, digamos, de condicionamientos que tienen que vencer. Si eso se produjera, pues evidentemente los planes que esos grupos que han estado tras las operaciones de desmantelamiento de la soberanía dominicana y de fusión con Haití, pues irían a pique. Por canto rodado. Sí, irían viento en popa. Con los Clinton. Bien, muchas gracias, Manuel. Se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias de nuevo a nuestros amables televidentes y esperamos verlos el próximo domingo, como de costumbre. Muchas gracias.